Hola, ¿cómo están? Este es mi video de la materia Introducción a los procesadores de lenguaje, impartida por el licenciado Edwin Mendoza. A continuación, pasaré al desarrollo del tema, la estructura de un compilador. Hasta este punto, hemos tratado al compilador como una caja simple que mapea un programa fuente a un programa destino, con equivalencia semántica. Si abrimos esta caja un poco, podremos ver que hay dos procesos en esta asignación, análisis y síntesis. La parte del análisis divide el programa fuente en componentes e impone una estructura gramatical sobre ellas. Después, utiliza esta estructura para crear una representación intermedia del programa fuente. Si la parte del análisis detecta que el programa fuente está mal formado en cuanto a la sintaxis o que no tiene una semántica consistente, entonces debe proporcionar mensajes informativos para que el usuario pueda corregirlo. La parte del análisis también recolecta información sobre el programa fuente y la almacena en una estructura de datos llamada tabla de símbolos, la cual se pasa junto con la representación intermedia a la parte de la síntesis. Análisis del léxico. A la primera fase de un compilador se le llama análisis del léxico o escaneo. El analizador del léxico lee el flujo de caracteres que componen el programa fuente y los agrupa en secuencias significativas, conocidas como lexemas. Para cada lexema, el analizador léxico produce como salida un token de la forma, es decir, nombre token, valor atributo, que pasa a la fase siguiente. El análisis de la sintaxis en el token, el primer componente, nombre token, es un símbolo abstracto que se utiliza durante el análisis sintáctico. Y el segundo componente, valor atributo, apunta a una entrada en la tabla de símbolos para este token. La información de la entrada en la tabla de símbolos se necesita para el análisis semántico y la generación de código. Análisis sintáctico. La segunda fase del compilador es el análisis sintáctico o parsing. El parsing, analizador sintáctico, utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador del léxico para crear una representación intermedia en forma de árbol que describa la estructura gramatical del flujo de token. Una representación típica es el árbol sintáctico, en el cual cada nodo interior representa una operación y los hijos del nodo representan los argumentos de la operación. Análisis semántico. El analizador semántico utiliza el árbol sintáctico y la información en la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa fuente. Con la definición del lenguaje, también recopila información sobre el tipo y la guarda, ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos para usarlas más tarde, durante la generación de código intermedio. Una parte importante del análisis semántico es la comprobación, verificación de tipos en donde el compilador verifica que cada operador tenga operandos que coincidan. Por ejemplo, muchas definiciones de lenguaje de programación requieren que el índice de un arreglo sea entero. El compilador debe reportar un error si se utiliza un número de punto flotante para indexar el arreglo. Generación de código intermedio. En el proceso de traducir un programa fuente a código destino, un compilador puede construir una o más representaciones intermedias, las cuales pueden tener una variedad de formas. Los árboles sintácticos son una forma de representación intermedia. Por lo general, se utilizan durante el análisis sintáctico y semántico. Después del análisis sintáctico y semántico del programa fuente, muchos compiladores generan un nivel bajo explícito o una representación intermedia similar al código máquina, que podemos considerar como un programa para una máquina abstracta en representación intermedia. Debe tener dos propiedades importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducir en la máquina destino.
Optimización de código. La fase de optimización de código, independiente de la máquina, trata de mejorar el código intermedio, de manera que se produzca un mejor código destino. Por lo general, mejor significa más rápido, pero puede lograrse otros objetivos como un código más corto, un código de destino que consuma menos poder. Por ejemplo, un algoritmo directo genera el código intermedio usando una estructura para cada operador. En la representación tipo árbol que produce el analizador semántico. Generación de código. El generador de código recibe como entrada una representación intermedia del programa fuente y la asigna al lenguaje destino. Si el lenguaje destino es código máquina, se selecciona registros o ubicaciones, localidades de memoria para que cada una de las variables que utiliza el programa después las instrucciones se traduzcan en secuencias de instrumentos de máquina que realizan la misma tarea. Un aspecto crucial de la generación de códigos es la asignación juiciosa de los registros para guardar las variables. Administración de la tabla de símbolos. Una función esencial de un compilador es registrar los nombres de las variables que se utilizan en el programa fuente y recolectar información sobre varios atributos de cada nombre. Estos atributos pueden proporcionar información acerca del espacio de almacenamiento que se asigna para un nombre, su tipo, su alcance, en qué parte del programa puede usarse su valor y en el caso de los nombres de procedimientos, cosas como el número y los tipos de sus argumentos. El método para pasar cada argumento, por ejemplo, por valor o por preferencia, y el tipo devuelto. El agrupamiento de fases en pasadas. El tema sobre las fases tiene que ver con la organización lógica de un compilador. En una implementación, las actividades de varias fases pueden agruparse en una pasada, la cual lee un archivo de entrada y escribe en un archivo de salida. Por ejemplo, las fases correspondientes al front-end del análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico y generación de código intermedio podrían agruparse en una sola pasada. La optimización de código podría ser una pasada opcional, entonces podría haber una pasada de back-end consistente en la generación de código para una máquina destino. Herramientas de construcción de compiladores. Al igual que cualquier desarrollador de software, el desarrollador de compiladores puede utilizar para su beneficio los entornos de desarrollo de software modernos, que contienen herramientas como editores de lenguaje, depuradores, administradores de versiones, profilers, ambientes seguros que prueban, etc. Además de estas herramientas generales para el desarrollo de software, se han creado otras herramientas más especializadas para ayudar a implementar las diversas fases de un compilador. Estas herramientas utilizan lenguajes especializados para especificar e implementar componentes específicos y muchas utilizan algoritmos bastante sofisticados. Las herramientas más exitosas son las que ocultan los detalles del algoritmo de generación y producen componentes que pueden integrarse con facilidad al resto del compilador. Este ha sido mi video, espero que les hayan quedado claras las estructuras de un compilador. Gracias por su atención prestada, hasta pronto.